este video vamos a explicar cómo ganar tu primer $1.000.000 con $1,000,000.com. Fíjense, para ello vamos a tomar 4 métodos prácticamente. El primero es según el método de Warren Buffett, como todos saben, un inversionista, uno de los más grandes del mundo. Ahora, con el programa de minería digital de oro y el programa del token Construyendo Redes. El otro caso es con el programa de compra del token UMD Construyendo una red de referidos. Y el cuarto caso, para aquellas personas que no invitan a nadie, solo ponen dinero de manera pasiva, con el programa de compra del token UMD, sin red de referidos. Fíjense, según el método de Warren Buffett, él nos habla de que desarrolla una mentalidad empresarial desde el principio. Si quieres convertirte en millonario, no pospongas tu negocio hasta que sea mayor. Busca manera de ganar más dinero y una vez que lo ganes, elabora un plan de ahorro y empieza a invertir. Reinvierte tus beneficios. Si ganas dinero con una inversión, no lo saques y sigue la estrategia de inversión y reinvierte tus ganancias. Evita las deudas innecesarias. Si eres inteligente, vas a ganar mucho dinero sin pedir un préstamo. Debes tratar en lo posible de nunca pedir prestado cantidades significativas de dinero. Si no te queda más remedio que pedir dinero, que los intereses sean bajos. Si estás intentando ganar millones de dólares y debes pedir dinero prestado, solo pide lo que necesites a una tasa de interés fija y baja. Luego, paga tu deuda tan pronto como puedas. Vive frugalmente. Cuanto más gastes, más tiempo tardarás en ganar tu primer $1.000.000. Si vives de forma sencilla y minimiza tus gastos, tendrás más oportunidades de ahorrar, invertir y ganar gracias al interés compuesto. Nunca dejes de aprender. Si quieres ser millonario, tienes que ser el mejor en algo. Y la única manera de hacerlo es seguir alimentando tu mente. Ahí es donde el crecimiento personal es muy importante. Rodéate de personas que te motiven para ganar más dinero. Elige a tus amigos con cabeza. No te vas a convertir en millonario si sales con gente que inventa excusas o te dice que no puedes hacer nada. No ignores las oportunidades. Ganar tu primer millón podría implicar riesgo y salir de tu zona cómoda, lo que requiere confianza. El miedo o la duda en este viaje puede ser un escollo, especialmente si te cuestionas a ti mismo y rechazas oportunidades potencialmente lucrativas. Estos son consejos de Warren Buffett que de alguna manera lo puedes incluso aplicar dentro de $1,000,000.com. Ahora vamos a ver lo que es la segunda forma de cómo trabaja la minería. Primeramente vamos a explicar cómo trabaja lo que es la minería digital de oro y cómo trabaja el programa de compra del token. Fíjense, la minería digital de oro es un concepto que está introduciendo $1,000,000.com y primero en estos 5 pasos es muy simple. Regístrate gratis. ¿Ve? Ustedes se pueden registrar gratis en la compañía. Segundo, debes convertirte en líder minero y para ello lo haces comprando una mina en $1,000,000.com. La mina más económica de menor valor, la mina número 1, $55. Tercero, armar 2 cuadrillas. Para poder cumplir el objetivo de sacar oro de las minas, debes armar 2 cuadrillas e invitar a amigos a participar. Cuarto, cada cuadrilla se compone por un minero principal, estos que están de casco blanco, y 2 mineros secundarios. 2 cuadrillas hacen de que ya el oro lo puedas efectivizar, lo puedas obtener. Y quinto, retiro de oro en las joyerías concertadas a través de las alianzas con $1,000,000.com o lo puedes vender a la empresa y cobrar la recompensa en USDT. Entonces, este es todo el proceso, fíjense, un proceso simple hasta que puedes efectivizar. Lo interesante es que tú puedes comprar minas de manera recurrente. De hecho, el sistema es automatizado para que una vez que se puedas sacar el oro de la mina, automáticamente te pone otra nueva mina para que puedas armar 2 cuadrillas más. Ahora, el programa de compra del token $1,000,000, fíjense, es un programa que básicamente el desarrollo del token 2.000 millones de monedas creado en la blockchain B20 de Binance Smart Chain, y a través de un proceso de distribución inteligente, las personas pueden aprovechar este programa. 500 millones quedan en reserva por la empresa. De estos 2.000 millones, ya 500 están en reserva por la empresa, que no se van a tocar ni a vender en un proceso de 2 años. Esto reduce el supply considerablemente. 1.000 millones también serán repartidos en $1,000,000.com en staking. Están de igual manera en reserva por la empresa y están allí en el back office para ser acreditados a todas las personas que están en el proceso de staking. Y los otros 500 millones van a ser vendidos en diferentes exchanges de manera gradual y progresiva en un proceso de 2 años. Esto hace
de que en el mercado no va a existir un volumen de moneda de 2.000 millones, sino entre 10 y 50 millones, lo que hace que este token pueda llegar a $1 de manera rápida. Ahora, ¿en qué consiste el plan de staking de $1 million? Fíjense, tenemos lo que es el plan anual con un 15% de rendimiento mensual, semestral con un 10% de rendimiento mensual y trimestral con un 7% de rendimiento mensual. Una persona que no desea invitar a otras personas a través de este staking puede generar volúmenes de moneda importantes. Ahora, si tú compartes la oportunidad del token con otra persona, empiezas a ganar lo que es el plan de referido OMD. Y aquí vas a ganar de las ganancias que obtienen las personas. En el nivel 1 el 15%, cada vez que ellos cobran su ganancia, a ti te acreditan el 15%. Del nivel 1, 10% del nivel 2 y 5% del nivel 3. Ahora, si las personas aplican lo que es el interés compuesto, que es básicamente reinvertir tanto lo que está en staking como la ganancia de los referidos, esto se potencia bastante interesante. Al llegar a los 500 millones de staking, solo los que están dentro del programa podrán minar y hacer interés compuesto sin que ingrese token de los exchanges. Este es un punto bastante importante porque es limitada a las personas que van a poder gozar de estas cantidades de moneda, estos 1.000 millones. Parecen muchas monedas, pero en realidad es limitado. Y hasta que no llegue a 500 millones, cualquier persona puede participar. Mientras que cuando llegue a 500 millones, ya los que están dentro del staking van a seguir minando la moneda hasta que se agote el staking. Ahora, ¿cuándo se va a agotar? Cuando se acaben los 1.000 millones de moneda o cuando llegue a 2 años y termine el periodo. Cualquiera de esas dos condiciones, la que se cumple primero, va a cerrar el programa y las personas van a poder tener libre su moneda y poderlas mover a su diestra. Ahora, aquí vamos a ver el caso 1, ya dentro de lo que es $1 millón para ganar el primer $1 millón. Aquí una persona que compra un pack de $70, que es el pack básico para activar los 2 centros de negocio, y trabaja las redes de la mina de oro y el token OMD. Entonces hacemos varias consideraciones acá. Un crecimiento de subir una mina de oro mensual hasta la 9ª, o sea, va a ir subiendo progresivamente el valor. O sea, las personas van a ir aumentando pues la cantidad de minas que van comprando, y aumento progresivo de ganancia, y reinvierten el 50% de las ganancias en token y realizan el staking. Las ganancias que van obteniendo en las minas, la mitad la van comprando en token UMD y las ponen en staking. Y la otra consideración es que básicamente esto que está en la franja azul es el periodo que va a llegar a 500 millones. Por eso desde el mes 7 ya ellos no pueden hacer staking. Ellos no pueden hacer staking ni en la red ni de manera personal. Entonces, este ejemplo, obviamente que hay una serie de elementos, de números, pero lo que nos interesa de todo esto es que en esta proyección las personas van a generar volúmenes de moneda a través del staking de manera personal y de manera de la red que estén desarrollando. Estas son simplemente proyecciones, pero que van a dar unos totales. Fíjense, estos son los montos a comprar en USDT, 212.500 al final. Y estas son las cantidades de básicamente monedas que se van a generar. Todo este volumen suma, en el caso de la moneda, 3.612.000, y vamos a suponer 30 centavos, $0.3, el crecimiento en la valoración del token para marzo 2023. Esto hace de que tendríamos 1.083.600 más 212.500 que obtendrías en ganancias del bono de oro, te daría 1.296.100. O sea, este primer ejemplo para cualquier persona que empiece, fíjense que la primera, la inversión, perdón, es únicamente $70. Una persona que invierte $70 puede a través del programa de oro y el token empezar a trabajar y ganar $1 millón en un año en $1millondollar.com. Ahora veamos el caso 2. Es un caso donde la persona no trabaja no trabaja lo que es la minería, el programa de minería digital de oro. Solo se enfocan en trabajar lo que es el programa del token. Vamos a suponer que esta persona gana $600 al mes y que la persona dispone de $200 mensualmente para comprar moneda. En este caso vemos de manera similar a la franja azul. Al 7º mes ya no hay staking. Entonces los volúmenes de moneda que esta persona compra, aunque son los mismos $200, se va reduciendo porque se supone que el token va aumentando de valor. Ahora, la sumatoria de todas las monedas que aquí tenemos nos da de alguna manera 3.826.000 monedas por 30 centavos o $0.3. Eso nos da 1.147.800
dólares. O sea que con este esquema, una persona que invierte $200 durante un año de su bolsillo, llamémoslo así, y haciendo el trabajo de invitar personas a hacer el staking como $1 millón, puede ganar también su $1 millón. Y el tercer caso es un caso más simple para una persona que tiene quizás un ingreso, como aquí lo dice, persona que gana más de $2,000 al mes, tiene algo ahorrado y compra 680,000 monedas de manera directa y las coloca en staking a un año y hace interés compuesto sin red de referido. Este volumen de 680,000, lógicamente él poniéndola en staking, le va a dar esta proyección a un año y al final va a tener en cantidad de moneda 3.638.170, que equivale a 1.091.451 al precio de $0.3. Entonces, este es el tercer ejemplo que nos da cómo una persona puede ganar su primer $1 millón en $1millondollar.com. Entonces, pregúntale a la persona que te invitó a ver este video, cómo yo puedo ser parte de $1millondollar.com y poder estar dentro de la posibilidad de ganar mi primer $1 millón.